Bueno, entonces hay otra operación, bueno, otras operaciones definidas y que también pueden por ahí toparse en algunos problemas, que son las operaciones de producto vectorial y el producto exterior. Y NumPy ofrece ya la instrucción para hacer este tipo de operaciones. El producto vectorial, aquí tengo ya una representación matemática, geométrica, para que se entienda un poco mejor. Si tienen ustedes dos vectores, el resultado del producto vectorial es un vector ortogonal a estos tres vectores. Esto les puede ayudar mucho en computación cuando ustedes quieren generar un, un graficador en tres dimensiones a partir del plano. Ustedes colocan dos vectores en el plano y con esos generan un tercero ortogonal a ellos que les represente el eje Z. Entonces, esto es de mucha ayuda, sobre todo cuando se desarrollan este, software para graficación en 3D, que ya hay muchos que lo han hecho, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran partir desde cero, pues esta es una operación primordial para lograr las bases de la graficación tridimensional. Bueno, entonces, esta operación vectorial, ustedes tienen dos vectores y generan un tercero, la hace el NumPy de la siguiente forma. Aquí tenemos, aquí generamos un vector con tres elementos, que sería esto 0, 1 y 2, y generamos un vector, el mismo vector, pero sumándole el uno, que es este, y esta es la instrucción con la que ustedes generan este vector ortogonal, que sería la de cross. Meten los dos vectores y les da como resultado un vector. Pero este vector, como les decía, no es cualquier vector, es un vector que cumple con que es ortogonal a cada uno de los vectores que ustedes usaron para generar. Y otra operación, que es la operación exterior, se multiplica dos matrices y el resultado es una matriz inmensa, donde el primer elemento de la matriz multiplica a todos los elementos de la segunda, luego el segundo elemento de la matriz multiplica a todos los elementos de la segunda y así sucesivamente hasta que terminan con todos los elementos de A multiplicado por todos los elementos de la matriz B. Entonces, este, aquí tenemos un ejemplo nada más para mostrar la, cómo opera esta instrucción. NP outer UV, esta es la instrucción outer y les genera la matriz. Entonces sería el primer elemento por todo el segundo vector. Entonces sería 0, 0, 0. Sería el resultado de la primera operación. Luego sería el segundo elemento por todo el vector. Sería este. Y luego sería el tercer elemento por todo el vector. Y eso nos da como resultado. Ese sería el producto exterior.
Bueno, esta parte es de expansión y es algo que ya la mayoría de los lenguajes traen, que es un proceso dinámico donde ya no algunas variables, si es necesario, se actualizan o se redimensionan para poder hacer que los algoritmos trabajen. En este caso, vamos a ver un ejemplo. Tengo una matriz de ceros de 3 por 3. Aquí está. La dimensión es de 3 por 3 y tengo un arreglo de uno, 2, 3 elementos con la dimensión de 3. Si hago la suma de n más c, matemáticamente esto no tiene sentido porque la matriz C y la matriz N son de diferente dimensión, pero computacionalmente sí se puede hacer porque expande NumPy, expande el vector a los elementos de la matriz C para hacer la suma de los elementos. Entonces, esto, cuando en mi caso, que yo vengo más de una formación matemática y cuando recién empecé a meterme a esto de la programación, para mí sí era bastante confuso porque sí son cosas que matemáticamente no tienen sentido, pero que en computación sí son posibles y que muchas veces resuelven problemas. Entonces, ahí sí, si de repente ven ese tipo de choques, si alguien es matemático o tiene alguna formación más por el lado de las matemáticas, sí hay de repente por ahí ciertas cuestiones que chocan, pero que bueno, al final de cuentas a los ingenieros sí les proporcionan herramientas para poder resolver eh, otro tipo de problemas, no necesariamente matemático, ¿no? Entonces acá tenemos otro ejemplo. Generamos un arreglo de 4 elementos y la dimensión de este sería de 4 y generamos también otro elemento, pero con los mismos elementos, pero de forma transpuesta, donde su dimensión cambiaría a 4, 1. Y si hacemos la suma con un número complejo, lo que me hace es que me redimensiona el vector de columnas que son 4 y el vector de columnas, perdón, que son 4 y el vector de renglones que son 4, lo redimensiona y genera los números complejos con los elementos del primer vector como números reales y los del segundo como complejos. Entonces, como les digo, esto sí, matemáticamente no tiene sentido, pero en computación puede haber ciertos eh, problemas que requieran de este manejo de datos. Entonces, por último, tenemos una operación también básica en el manejo de matrices, que es la matriz inversa. Entonces se llama matriz inversa a una matriz cuadrada que se denota como A a la menos 1, que cumple que si yo multiplico esa matriz por la matriz original, me da como resultado la identidad. Entonces aquí en
En NumPy ustedes pueden declarar una matriz. Aquí tengo la matriz M de 3 por 3. Y la instrucción para sacar la inversa es np.linalg.imp. Entonces, esta matriz que tenemos aquí es la matriz inversa. Una forma de comprobar si realmente es la inversa es pues multiplicar la matriz original, que es la M, por la M inversa que generamos, y nos da resultado esto que aparece aquí en su pantalla. Sería 1 menos 3 a la menos 16, pues esto prácticamente es 0, esto también prácticamente es 0, esto también prácticamente es 0, esto es 0 y esto prácticamente es 0, y vemos cómo en la diagonal tenemos 1. Entonces, efectivamente, MIMP, que es esta, es la inversa de M. Y si multiplicamos hacia el otro lado, es decir, MIMP por M, también me da como resultado 1, que es esta propiedad que tenemos aquí. Entonces, la inversa es una matriz que nos resuelve también bastantes problemas. Por ejemplo, en la solución de sistemas de ecuaciones, es un método mucho más rápido para poder encontrar soluciones en sistemas de ecuaciones, sobre todo en sistemas de ecuaciones cuadrados y lineales. Ahí nos da una herramienta muy potente para poder encontrar soluciones rápidas. Entonces, tenemos también otra característica de las matrices, es que le podemos sacar algo que se llama determinante. Aquí hay diferentes formas de sacar el determinante. La forma que quise poner yo, porque se ajusta, digamos, a lo que estamos viendo aquí, el manejo de vectores y matrices, es el determinante por medio de la eliminación gaussiana. La forma en la que si alguien ha llevado por ahí álgebra lineal, sabrá el proceso que estoy hablando de Gauss. Si no, bueno, aquí voy a explicar un poquito más o menos cómo es el procedimiento. La idea es, con este elemento y mediante operaciones elementales de matrices, por fila, con este elemento hacer cero estos tres elementos, que serían estos de aquí. Luego, con este elemento, mediante operaciones elementales también, hacer cero esto. Y con este elemento, mediante operaciones elementales, hacer cero este. Entonces, llevar a la forma escalonada, que así se le llama esta forma, nos permite calcular el determinante multiplicando los elementos de la diagonal. Que sería 2 por 3 por menos 1 por 2, y eso nos daría menos 12, que es el determinante. Hay muchas otras formas de calcularlo, pero esta es, digamos, la que se ajusta más al manejo que estamos realizando nosotros de la información. Y ya hay una instrucción para poder sacar el determinante en NumPy. Aquí el problema es que esta únicamente les calcula el determinante de matrices de 2 por 2. Entonces esta instrucción sí no es para matrices n por n, m por n. Serían únicamente matrices 2 por 2. Y otro elemento es la traza, que es la suma de todos los elementos de la diagonal.
Ok, entonces, bueno, hace un rato estaba viendo la conferencia del chavo este de Mark de Machine Learning y él nos dijo algo que a mí se me quedó muy grabado. Dice, los algoritmos de Machine Learning se cree que es magia, pero no es magia. O sea, realmente son matemáticas aplicadas al Machine Learning. Entonces, todo esto que estamos viendo son elementos que a un programador eh, le permitirán desarrollar algoritmos de Machine Learning. Si ustedes quieren estudiar Machine Learning y, y no les gusta las matemáticas, entonces es difícil que puedan avanzar. Necesitan por fuerza todos estos elementos básicos que estamos viendo ahorita. Y estos son elementos que les pueden apoyar bastante, no nada más en la aplicación de los algoritmos que ya existen, sino en generar algoritmos nuevos. Eso es lo bonito de todo esto que estamos viendo. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo sacar el determinante. Como el NumPy únicamente nos saca determinantes de 2 por 2, vamos a tratar de hacer en la práctica de esta información, vamos a tratar de hacer un algoritmo que nos pueda generar los determinantes de matrices de M por N. Vamos a ver si lo logramos.